Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Antonio se despertó con un olor sofocante, su perro Harry estornudaba a causa del humo acre, y la habitación se volvió azul por el smog. ¿Era otra vez la chatarrería ardiendo? El muchacho murmuró en sueños, se levantó rápidamente y cerró de golpe la única ventana de su chabola. Antonio cogió un cubo, sacó un poco de agua del barril de lluvia y fue a buscar el origen del incendio. Era un verano caluroso, y el vertedero, cerca de donde se encontraba la chabola de Antonio, estaba lleno de residuos de plástico, que se calentaban con los rayos del sol a través de las botellas de cristal y se encendían de vez en cuando. Esta vez, el chaval no tardó en encontrar la causa: un montón de basura variada estaba ardiendo. Tuvo que correr con un cubo, vertiéndolo sobre el plástico humeante hasta que el humo desapareció. Empapado y sudoroso, Antonio, satisfecho de haber salvado de nuevo al vertedero de un incendio de grandes proporciones, se dirigió al remolque donde se sentaba el conserje, alias el cuidador de la granja de basuras. Cada vez que apagaba un incendio, el cuidador le daba algo de dinero por el trabajo sucio, ya que no quería hacerlo él mismo. ¿Hay alguien en casa? Antonio llamó al vigilante. Pero nadie respondió. Decidido a volver en otro momento, Antonio cogió algunas sobras tiradas en la papelera para Harry. El perro se había unido a él hacía poco. Era un perro viejo que había llegado a la choza del muchacho con una pata rota. Antonio lo había sacado de allí, tras agotar sus ahorros, y ahora el perro estaba bastante bien. Servía fielmente a su salvador, ahuyentando al vagabundo, que también era el propio Antonio. ¿Qué? ¿Me estabas esperando? Buena chica, eres una buena guardiana, dijo Antonio y puso las sobras en el cuenco del perro, que se las comió con avidez, moviendo su peluda cola con alegría. Entonces, ¿en qué me diferencio de ti? Preguntó a Harry y entró en la choza que se había convertido en su hogar durante mucho tiempo. Por cosas del destino, y más por su debilidad y miopía, Antonio, de 26 años, era un vagabundo con 5 años de experiencia. Hacía exactamente 5 años que había salido de la cárcel, en la que había entrado por su propia estupidez. Su vida había sido difícil. Su madre había muerto prematuramente y su padrastro, incapaz de sobrellevar su dolor, se había emborrachado hasta la muerte. Deberías haber muerto tú en lugar de tu madre. No sirves para nada. Le gritó el padrastro borracho al niño que lloraba. No lo volveré a hacer, se lamentó Antonio, secándose las lágrimas. Los chicos me pidieron que les llevara algo de comer, así que les di unas galletas. Id a trabajar y comprad lo que queráis. El borracho no cejaba en su empeño. Entonces el padrastro perdió su trabajo, se volvió agresivo y le reprochó a Antonio absolutamente todo. Pronto Antonio terminó la escuela y fue a la universidad, donde consiguió una beca y una pensión de supervivencia. Pero su padrastro también intentó arrebatarle estas ayudas. Así que, a los 17 años, tuvo que abandonar su casa e instalarse en un albergue. A los 20, obtuvo un título en gestión, lo que le llenó de alegría. Ahora podía trabajar. Después de asistir a entrevistas de trabajo, se dio cuenta enseguida de que las empresas prestigiosas solo contratan a personas con experiencia laboral o a través de grandes contactos, pero con la condición de tener un título universitario. Como Antonio solo tenía en su haber un bachillerato especializado, iba camino de una fábrica o una tienda de electrodomésticos. Pero él no quería trabajar en una fábrica, sobre todo por un sueldo bajo. Antonio estaba acostumbrado a que le ingresaran dinero en su tarjeta todos los meses por ser huérfano, pero cuando terminó la universidad la ayuda del gobierno había cesado. Ahora tenía que ganarse su propia comida. No quería volver a casa por culpa de su padrastro alcohólico. Vámonos a vivir a mi casa, le sugirió un antiguo compañero de clase. Tengo una habitación, pero está en las afueras de la ciudad, pero por ahora me servirá. Gracias. Estoy de acuerdo, no tengo muchas cosas. Todo cabe en una mochila. Antonio se alegró de la oferta. Por las noches, un grupo de jóvenes bien vestidos y adinerados solía visitar a su amigo. Le prestaban dinero.
Un día, cuando Antonio volvía de buscar trabajo, los jóvenes discutían acaloradamente un plan para atracar una casa de empeños al otro lado de la ciudad. No tenían suficientes hombres para montar guardia. Así que le pidieron ayuda a Antonio recordándole una deuda que le perdonarían y además le darían una parte del botín. Antonio comprendió lo que pretendían los amigos de su compañero. Aceptó ser centinela, sin considerarlo un delito. En caso de problemas, decidió, podría huir del lugar de los hechos, él no era un ladrón. El día y la hora señalados, la banda se reunió en la casa de empeños. Antonio se aseguró de que nadie les viera, y todos los muchachos entraron en la pequeña tienda. Pero algo salió mal. Quizá fue la mala organización o quizá fueron las cámaras del exterior que los ladrones desconocían. En resumen, toda la problemática compañía fue atrapada por la policía en cuestión de 24 horas. El papel de vigilante de Antonio no fue tan inofensivo. El tribunal lo condenó a 1 año de vigilancia general, mientras que a los demás les cayeron de 3 a 8 años, Antonio fue puesto en libertad a los 21 años. Nadie se reunió con él fuera de las puertas de la prisión marcadas con la leyenda, libre con la conciencia tranquila, y por primera vez el chico sintió profundamente su soledad. Decidido a cambiar su vida para mejor, se dirigió hacia su casa, que estaba a otros 200 metros. Como antes, unas ancianas estaban sentadas en los bancos de fuera de la casa discutiendo con Elena de la tercera casa. Cuando vieron a Antonio se excitaron. «Antonio, ¿eres tú? Tú eres el que está en apuros. ¿A dónde vas?», preguntó Ana, la líder de este alegre grupo de ancianas. «¿Cómo que a dónde? Me voy a casa, abuelita», sonrió Antonio, y se echó la mochila a la espalda. «Ahora no tienes casa, querida», se lamentó ella. «¿Cómo que no?», preguntó el niño, sin entender lo que le decían. «Porque tu padrastro se bebió el piso, lo vendió por una miseria y te dio de baja, porque estabas en la cárcel y no pagabas el alquiler». Como si alguna vez hubiera pagado él mismo el alquiler, el maldito borracho. «Y ahora hay una familia viviendo aquí con 2 niños. ¿Qué se supone que debo hacer?», se preguntó el muchacho desconcertado. «Oh, no lo sé, cariño. Vamos, te daré de comer. Esta noche te quedarás a dormir, pero mañana tendrás que irte, porque vienen mis nietos». La vieja Ana era la única vecina que había vivido en la casa desde que se construyó. El resto de los vecinos que conocían a la familia de Antonio se habían ido a otra parte. El muchacho también estaba contento. Tenía algo de dinero de su estancia en la cárcel, así que decidió ir por la mañana a buscar trabajo y un alojamiento barato. Tras despertarse temprano y tomar un copioso desayuno preparado con esmero por la anciana Ana, Antonio fue a crearse una nueva vida. Tras llamar a una docena de anuncios de empleo, Antonio pronto se convenció de que nadie quería contratar al expresidiario juzgado por robo. Quedaban trabajos temporales, descargar vagones, cavar tumbas, rebuscar en el mercado y ese tipo de cosas. Antonio eligió un trabajo relativamente sencillo como limpiador en el mercado local de alimentos. El sueldo era miserable, pero podía recoger productos caducados gratis. Como no tenía a dónde ir, la oferta le pareció bien. Era de noche y Antonio seguía sin tener dónde pasar la noche. El dinero que había ahorrado con su trabajo en la colonia no le alcanzaba ni para pagar una habitación. Así que se preparó para pasar la noche en la calle, bajo el mostrador de la carnicería. Pero entonces vio un papel amarillo sobre la mesa, escrito a mano, que decía que había una casita disponible para alquiler a largo plazo, a 2 kilómetros de la ciudad. El precio era exactamente el que tenía en el bolsillo. Después de llamar por teléfono y temblando de emoción, le pidieron a Antonio que se reuniera con él en una parada de autobús a las afueras de la ciudad para ver la casa. Después de caminar 3 manzanas, el muchacho llegó puntual al lugar acordado. Un vagabundo dormía en la parada, pero Antonio decidió ignorarlo. ¿Fuiste tú quien me llamó por el anuncio de la cabaña?, una voz ronca le llegó desde atrás.
Antonio se dio la vuelta y comprobó horrorizado que el vagabundo ya estaba sentado en el banco, dirigiéndose a él. «Yo llamé», respondió sorprendido el tipo, apartándose del mugriento. «No seas tímido, chaval. Tú puedes hacer cualquier cosa en la vida. No estás en la mejor de las situaciones», filosofó el vagabundo. No esperaba ver a un vagabundo. Antonio se avergonzó. «¿Quién eres entonces?», preguntó razonablemente el vagabundo. «¿Quién soy? Soy un vagabundo, solo que no apesto», pensó Antonio, y entonces le habló más bajo al hombre. «¿Así que alquilas la casa?». «La vendo. Por el mismo dinero. Decidí irme al sur, a calentar mis viejos huesos. Vendo mi propiedad. Incluso escribiré un recibo y les diré a mis vecinos que no reclamen mi propiedad. ¿Vamos a echar un vistazo?». Y Antonio aceptó. No había dónde ir. Llegaron a la casa antes de que oscureciera. Era un viejo cuchitril con una sola ventana, que había que calentar con leña. Dentro todo era sencillo: una mesa hecha a mano, un banco, una cama con un colchón polvoriento, una vieja cocina eléctrica, utensilios de cocina y una bombilla en el techo, cubierta de moscas. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo está todo dispuesto? No muy lejos de aquí hay un manantial que no se hiela ni en invierno, así que siempre tendrás agua. Es un arroyo sagrado, así que no tires basura allí, y los peregrinos le echan dinero todos los días, así que siempre tendrás suficiente para una cerveza. Ya tienes una fuente pasiva de ingresos. También te dejo mi trabajo como legado, por así decirlo. Ayudarás al conserje del vertedero de la ciudad. Ah, sí, olvidé decírtelo. Hay un vertedero detrás de aquel puerto de montaña. Si el viento no sopla en tu dirección, no hay hedor. No seas tímido. Tenemos buenos hombres aquí, ellos nos dirán qué hacer. Me llamo Diego. Me quedaré con vosotros un par de días, os pondré al día, luego me iré al sur como un ave migratoria. Entonces, ¿te quedas con la casa? Sí, dijo Antonio, porque no tenía otras opciones, ni parientes que pudieran ayudarle. Diego escribió inmediatamente un recibo, cogió el dinero y lo escondió en una bolsa que llevaba en el pecho. Y entonces, de la nada, aparecieron pan fresco, un trozo de jamón y una botella de whisky, que Antonio rechazó de plano. Después de cenar, los dos hombres, dos personas completamente distintas, se conocieron y hablaron largo y tendido sobre su destino. Los 2 días pasaron volando y Antonio se acostumbró a Diego, que estaba más cerca de él que su padrastro. Al despedirse, el viejo abrazó a Antonio y le aconsejó que no se metiera en más historias. Ahora que era el legítimo dueño de la casa del bosque, y con su fiel perro, Antonio vivía su vida tranquilo, dependiendo solo de sí mismo. Puede que algunos pensaran que era cobarde y rastrero, pero él no lo era. Al darse cuenta de que no le esperaba ninguna ayuda y de que sus amigos, si se les podía llamar así, le habían dado la espalda, se recompuso y vivió su vida como pudo. Trabajando en el mercado y pudiendo llevarse gratis a casa comida caducada, ahorró algo de dinero y decoró su casita. Pintó el interior y el exterior, construyó una ducha de verano, sustituyó la vieja cocina eléctrica e incluso compró en un mercadillo una lámpara de araña, una colcha, toallas, ropa de cama y cortinas para las ventanas. Sustituyó el banco por 2 sillones y un sofá viejos, pero bastante decentes, encaló la cocina y limpió la chimenea. En resumen, su cuchitril se había convertido en una vieja casa de campo. Además, Antonio tenía un pequeño huerto con patatas, cebollas, zanahorias y hierbas aromáticas. Toda esta pequeña granja estaba custodiada por un gran perro peludo, Harry, el único y verdadero amigo de Antonio, en quien el vagabundo podía confiar de verdad. La tarde prometía ser tranquila y no diferente de otras tardes igualmente anodinas. Antonio paseó por su propiedad y decidió ir a la fuente, que le servía de hucha. A menudo sacaba del arroyo el dinero que dejaba la gente. Mientras caminaba por el sendero que pasaba junto al vertedero y entre los avellanos,
Antonio estaba a punto de girar hacia el río cuando oyó el silencioso crujir de los neumáticos de un coche sobre la grava. El muchacho se agachó para perderse de vista. No era familiar ver gente por estos lares, sobre todo en jeeps tan enormes y caros. El coche se detuvo y bajó un joven de aspecto respetable. Miró a su alrededor para asegurarse de que era el único invitado. Luego abrió el maletero y sacó una gran alfombra roja enrollada en un rollo. Con dificultad para recoger la carga, gruñendo y maldiciendo, la arrojó al borde del vertedero. Luego saltó rápidamente a su coche y se marchó con la misma tranquilidad. Ahora la alfombra era justo lo que necesitaba para ser feliz, pensó Antonio, regocijándose de su buena fortuna. Ahora tenía que llevarla a su casa, de lo contrario se la llevarían los vecinos, por la noche. Con la intención de levantar la alfombra sobre sus hombros, se sorprendió al comprobar que no podía hacerlo. El rollo era tan pesado que Antonio se preguntó cómo podría levantarlo. El hombre intentó desenrollar la alfombra e inmediatamente sus manos se ensuciaron con algo rojo. No era pintura. Era sangre. Aterrorizado, Antonio se quedó inmóvil ante el terrible hallazgo. Por eso el hombre tenía tanta prisa y miraba a su alrededor. Era el asesino. Su mente estaba revuelta y los círculos pasaron ante sus ojos. Había sus huellas en la alfombra, que están en la base de datos de la policía. Era imposible que la policía creyera a un ex convicto que estaba de paso, demasiado para conseguir agua, pensó nervioso. No había nada que perder, así que desenvolvió el rollo a regañadientes para mirar su feo contenido. Dentro había una niña. Antonio descubrió que tenía la cabeza perforada y ninguna otra herida en el cuerpo. Su jersey estaba cubierto de sangre. El muchacho escuchó su corazón. Seguía latiendo, su respiración era irregular y su pulso apenas perceptible. No había nada que hacer, tenía que llamar a una ambulancia. ¿Cuál era el número de la ambulancia? Me temblaban las manos. ¿Qué podía hacer? Pensó en voz alta el asustado muchacho. Antonio estaba temblando. Era la primera vez que veía a una víctima del crimen. No llames a una ambulancia, susurró débilmente una voz. La chica abrió los ojos y miró a Antonio. Horrorizó tanto al chico que se tambaleó hacia atrás y se cayó. ¿Estás vivo? ¿Quién eres? ¿Por qué no necesitas una ambulancia? Gritó Antonio. Escóndeme. Si no, me matará a mí y a ti, susurró la chica. No dejará testigos. Llévame a tu casa. Y la chica se desmayó. Antonio no podía creer que todo aquello estuviera ocurriendo realmente ahora. Cogió a la niña en brazos y se la llevó a casa. No pesaba nada. Antonio no podía imaginar cómo se le podía haber hecho algo así a una criatura tan delicada. Y la rabia le hirvió en el alma. Recordó cómo en su infancia, cuando era tan frágil y pequeño, su padrastro había abusado de él. Decidió proteger a toda costa a quien le había confiado su vida. Su corazón le decía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces recordó las palabras del viejo vagabundo que le había pedido que no se metiera en líos. Pero Antonio apartó el recuerdo, no era el caso. Dejando al desconocido en el sofá, Antonio encendió la cocina para calentar la casa. Calentó un poco de agua y le enjuagó la herida de la nuca, la trató con un antiséptico y le aplicó la pomada cicatrizante que había utilizado para tratar la pata de Harry. Envolviendo torpemente media cabeza de la niña en vendas limpias, el muchacho corrió hacia los cubos que seguían tirados entre los arbustos. Necesitaba agua para la sopa y el té. La sopa reconstituyente que el viejo vagabundo le había enseñado a preparar. Pero también necesitaba pollo fresco y huevos de codorniz. Antonio, cogiendo el dinero y dejando a Harry para vigilar a la niña, corrió al mercado de alimentos. Por el camino pensó en un plan de acción. En primer lugar, tenía que recuperarla, y en segundo lugar, tendría que quedarse con ella algún tiempo, y entonces podrían pensar juntos cómo salir de esta difícil situación. Una cosa tenía clara, estaban en peligro y debían actuar con cautela.
A su regreso, Antonio vio que la niña estaba despierta e incluso se había bebido el agua que le había dejado en el taburete. Harry se tumbó junto a la niña enferma y se alegró. Sonrió y le acarició la cabeza mientras el perro, que nunca había sentido la suave mano de una mujer sobre él, estaba extasiado y movía la cola como una hélice. «Veo que te encuentras mejor», dijo Antonio alegremente, asombrado por la imagen. «Con una ayudante y protectora así cualquiera se recupera», respondió la niña y miró fijamente a su salvador. «Gracias por no dejarme allí, por cierto, ¿dónde estoy?» «Estás en el basurero, un verdadero basurero». «Soy un vagabundo. Me llamo Antonio, y este señor de aquí», el chico señaló al perro, «se llama Harry. Y yo me llamo Sofía. Claro que aún no he vivido en el vertedero, pero alguna vez hay que empezar». La chica, a pesar de su debilidad, tenía buen sentido del humor, y la casa es muy acogedora, y no pareces un vagabundo. A Antonio le alegró saber que sus esfuerzos no habían sido en vano y que su casa era apreciada. «Ah, todavía no has ido al huerto», sonrió. «¿Tú también tienes un huerto?» «Eso ya es algo», se preguntó Sofía. «Ahora voy a preparar una sopa especial para que recuperes las fuerzas. Mientras tanto, tómate estas cápsulas. Las compré en la farmacia. Creo que tienes una conmoción cerebral porque la cabeza te da vueltas». Sofía bebió obedientemente la medicina que le entregaron y cerró los ojos. La habitación aún le daba un poco de vueltas, pero la presencia de Antonio en la casa y de Harry a su lado le daban fuerzas. «Descansa, lo necesitas. Luego tomaremos un poco de sopa y todo irá bien», tranquilizó Antonio a la enferma. No vio las lágrimas de Sofía que caían lentamente de sus ojos. Su vida, tan feliz y despejada, se derrumbó en un instante y acabó en un basurero. Harry gimoteó, intuyó que su mascota no estaba bien. El perro puso la pata en la mano de la niña y le lamió la mejilla. Sofía acarició al perro en la cruz. El perro le caía bien y le estaba agradecida. «Al menos alguien me necesita», pensó la niña y se quedó dormida. Por la mañana Sofía se sentía mucho mejor. Podía levantarse y pasear por la casa. «Es bueno que te recuperes tan rápido», se alegró Antonio. «De hecho, temía que empeoraras, por eso me despertaba por la noche y escuchaba tu respiración. Me preguntaba quién era el que siempre estaba crujiendo y haciendo crujir los suelos». Se rió. «Al principio pensé que era un fantasma o un maníaco». «Por aquí no hay fantasmas ni maníacos. A veces no huele demasiado bien», bromeó Antonio. Era el momento de preguntarle a Sofía cómo se había metido en semejante lío y quién quería matarla. Poniendo un plato de huevos de codorniz delante de su invitada, Antonio se sentó en la mesa frente a la chica y le preguntó directamente qué había pasado. «Mis padres son muy ricos», comenzó ella su relato. «Hace un año murieron en un accidente de coche mientras conducían por una carretera serpenteante en las montañas. Y yo me convertí en la dueña de una enorme fortuna y de un negocio que mi padre fundó él mismo». En el funeral su ayudante Alejandro se acercó a mí y me consoló. 6 meses después él y yo nos casamos. Era mayor y más sabio que yo, y me cuidaba de maravilla. Era todo lo que tenía. Mis padres procedían de un orfanato, se casaron pronto y tenían muchas ganas de tener hijos. Pero yo nací tarde. Así que Alejandro dirigía la empresa y yo, como heredera y presidenta, firmaba todos los papeles. Pero entonces me di cuenta de que una cuenta con una cantidad fabulosa de dinero se estaba transfiriendo a las Islas Caimán. Dudé y pregunté qué tipo de empresa era allí. Alejandro me dijo que tenía que serlo y que era una forma de eludir los impuestos. Pero mi corazón me decía que algo iba mal. Así que me negué a firmar la factura. Eso fue hace 3 días. Hace 2 días me sorprendió con billetes para un crucero alrededor del mundo. Estaba tan emocionada que empecé a hacer las maletas para el viaje. Incluso compré maletas a juego para los dos. Pero un día después, Alejandro me anunció que ahora no podía acompañarme, había un asunto urgente que requería su intervención.
Me propuso ir sola, y que en un par de días se reuniría conmigo cogiendo un crucero en avión. Sofía se comió los huevos con gusto y empezó con la ensalada de verduras. Antonio se sentó tranquilamente y le contó su historia. Me propuso hacer una fiesta de despedida por mi marcha. Así lo hicimos. Anuncié que me iba de viaje a Europa durante 15 días. Los invitados se marcharon rápidamente, pues yo aún tenía que hacer las maletas. Recuerdo que empaqueté cremas en el cuarto de baño para meterlas en mi neceser de maquillaje. Alejandro se acercó por detrás y me rodeó con el brazo. Sentí un dolor en la nuca y, después, como si hubiera caído en un pozo oscuro. Y luego ya saben el resto. Mi marido pensó que yo pertenecía a un contenedor de basura. A Sofía se le saltaron las lágrimas y se puso a llorar. Harry, al notar que su amada estaba agitada, corrió inmediatamente hacia ella, apoyando la cabeza en su regazo. «Eres la única que me entiende», dijo la chica y acarició al perro en el lomo. O era el perro, Sofía era una persona fuerte, pero rápidamente se secó las lágrimas y le pidió a Antonio que la ayudara a salir al patio. Cuando salieron al aire libre, la sentó en una vieja silla de parra y le cubrió las piernas con una manta. La cálida brisa movió el pelo de la niña, el sol la calentó con sus rayos y por fin se calmó. Sofía observó complacida cómo Antonio regaba las camas y pensó en lo diferentes que habían sido sus vidas. Ella creció en el lujo y él prácticamente en la pobreza. Ella era una rica heredera y él un vagabundo. Antes, ella habría pasado en su coche de lujo y ni siquiera habría mirado en su dirección. Ahora están juntos. El destino es el gran igualador, qué extraño e irreal, como en un sueño, pensó Sofía y volvió a quedarse dormida. La herida de la cabeza le estaba pasando factura, la chica seguía débil. Soñó con su madre. Abrazaba a su hija y le susurraba algo al oído. Sofía escuchó. «Ten cuidado, mi niña», dijo su madre y desapareció. Al anochecer, Sofía se había recuperado lo suficiente como para servirse té a sí misma y a su amiga. Se sentaron a la mesa y se sirvieron las galletas que había comprado el chico. No había nada más para merendar. Sofía comprendió que se había convertido en una carga para Antonio y que éste había gastado en ella todos sus escasos ahorros. «Gracias por todo», dijo Sofía en voz baja, «por tu preocupación y por la ropa, un chándal muy, por cierto, cómodo, aunque es 3 tallas más grandes», se rieron los chicos. «Este es mi chándal», contestó Antonio. «No debería haberte puesto uno viejo. Por cierto, he lavado tu ropa y esto es lo que he encontrado en los bolsillos». Antón puso el teléfono y la tarjeta bancaria sobre la mesa. «Escucha. Así es como vamos a tener una vida de lujo juntos. ¿Sabes cuánto dinero tengo en esta tarjeta? Pues recuerda el código PIN, 1380. Sal y compra todas las cosas buenas. Todo lo que quieras. Incluso un tranvía. ¡Qué bien! No necesito un tranvía, pero me gustaría una bicicleta, si no te importa. Ahora vuelvo. Harry, guardia», ordenó Antonio y salió corriendo de la casa. Aún faltaban 3 horas para la puesta de sol. Tenía que volver antes de que oscureciera, o su amigo se asustaría. A veces, por la noche, se oía un aullido de lobo procedente del bosque. Al quedarse sola, Sofía miró su teléfono. Había muchas llamadas perdidas y mensajes de amigos y colegas. Pero no los llamó, temerosa de exponerse. Decidió que, por ahora, dejara que la gente pensara que estaba de viaje y que su marido estrangulador creía que su mujer estaba muerta. Antonio regresó 2 horas más tarde, en bicicleta y con 2 grandes bolsas de comida. La cena iba a ser suntuosa. Durante la cena, Antonio decidió averiguar los planes de su amigo. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuándo vas a ir a la policía? Deberíamos meter a ese cabrón en la cárcel de una vez». «La venganza es un plato que se sirve frío», replicó Sofía. «Quiero castigarle yo misma. Sé dónde tiene la llaga. Pues véalo usted mismo, y yo no puedo ayudarle con eso».
Nunca se me ha dado bien maquinar, y la última vez que lo hice estuve 1 año en la cárcel. Se notaba que estaba incómodo con esta conversación y los recuerdos que le venían a la mente. La chica le miró atentamente. Se daba cuenta de que había pasado por una tragedia y quizá por más de una. Los vagabundos no se quedan sin hogar, así como así. Decidió preguntarle por su vida, pensando que le resultaría más fácil. Y Antonio se lo contó todo, lo difícil que había sido su vida de niño, su padrastro borracho, la muerte prematura de su madre, su ingreso en prisión y la pérdida de su techo. El chico también contó la historia de aquella choza, pero con visible placer. Pues no es una buena vida para ti, concluyó Sofía cuando Antonio hubo terminado su relato. Pues nada, te ayudaré cuando salga de esta historia. No se dieron cuenta de cómo cayó la noche. Vamos a la cama, por la mañana será mejor, dijo Antonio y se tumbó en el viejo colchón, cediendo a Sofía y Harry un sitio en el sofá. El sol aún no había tenido tiempo de hacer brillar sus rayos a través de las ventanas de la vieja casita, y Sofía ya estaba levantada. Se vistió, preparó el desayuno para dos, comió y se marchó, dejando una nota en la que agradecía su ayuda y prometía volver cuando hubiera arreglado sus asuntos. Antonio estaba dormido y Harry acompañó a la niña hasta la parada del autobús, gimiendo en silencio durante todo el trayecto. El perro se dio cuenta de que era hora de separarse. Sofía abrazó al perro por última vez, le dio un beso en la nariz y subió al autobús que la llevaría a la ciudad. Harry corrió detrás del autobús durante mucho tiempo más, con la esperanza de recuperar a su querido huésped, pero las fuerzas le abandonaron y se quedó rezagado. Y Sofía, enjugándose las lágrimas, se enfadó de repente. Incluso el perro me trató como a un ser humano. Una vagabunda me dio cobijo y me puso en pie. Y su marido intentó matarme a traición. Me tiró viva a la basura. Espera, bestia, ya voy, mi venganza no será de tu agrado. Cuando Antonio se despertó, no encontró ni a Sofía ni al perro. Vio una nota sobre la mesa y lamentó no poder acompañar a la chica al pueblo. Por supuesto, no era asunto suyo ni de su incumbencia, pero sintió lástima por su nueva amiga. Con estos pensamientos en mente, se ocupó de hacer las maletas para ir a trabajar. El mercado no se barrería solo. Pronto, un jadeante Harry regresó y bebió con avidez el agua de lluvia del cubo. El perro rechazó un trozo de salchicha, se alejó tranquilamente y se tumbó bajo el cobertizo. ¿Te aburres sin Sofía?, preguntó Antonio a su amigo, y yo también. ¿Pero qué se le va a hacer? Ella tiene su vida y tú y yo la nuestra. Mira cuánta comida nos queda, y la tarjeta que nos dejó a ti y a mí. La usaremos para comprar una nevera pequeña. ¿De acuerdo? Pero el perro no respondió a la voz de su amo. Echaba de menos al que le frotaba suavemente la oreja, le decía palabras bonitas y olía tan bien. Pasaron 3 días mientras Antonio compraba un frigorífico y mejoraba la casa. Tuvo que ir al vertedero a ver si había algún trabajo para el chico. Roberto estaba escuchando las noticias de la ciudad y bebiendo té. «Hola, Roberto», gritó Antonio al vigilante a través de la ventana abierta de la caravana. «Pasa, siéntate y tómate una taza de té», le invitó a entrar. «Mira lo que está pasando. Las mujeres se están volviendo tan descaradas, que ya están matando a sus maridos». Antonio se preparó una taza de té y se sentó en un taburete. En la televisión mostraban cómo una joven, supuestamente en un ataque de celos, mataba a su marido y escondía el cadáver. Ella misma huyó con rumbo desconocido. Las imágenes mostraban a la madre del hombre asesinado llorando, sangre por todo el piso y cosas esparcidas por todas partes. ¡Qué mujer! Ha perdido toda vergüenza, le ha quitado la vida a un hombre, se enfadó el vigilante, mirando la pantalla del televisor. Y entonces apareció la foto de la mujer sospechosa de asesinato. Era Sofía. Al ver a la chica, Antonio casi se atraganta con las galletas que le había dado Roberto. ¿Cómo es posible? Sofía no es una chica sanguinaria. Quería vengarse de su marido tranquilamente. También dijo que la venganza es un plato frío y todo eso, pensó el muchacho estupefacto.
Sabes, Roberto, tengo que irme antes de que mi perro se lleve el chorizo de la mesa. Pasa. Antonio se levantó y salió de la furgoneta del portero. Antonio sabía con certeza que Sofía no era capaz de asesinar. No era esa clase de persona. Después de todo, había conseguido conocerla cuando vivían juntos. Entonces, ¿dónde estaba el cadáver de su marido? ¿Quién había necesitado esconderlo? La frase de un tipo en una colonia penitenciaria, si no hay cadáver, no hay caso criminal, no dejaba de venirle a la cabeza. ¿Y si le pudieron los nervios, se asustó y le golpeó con algo en la cabeza? Pensó en voz alta. Pero entonces, ¿cómo podía una chica frágil, que había resultado malherida, matar a un tipo tan grumoso por su cuenta, e incluso esconderlo en alguna parte? Cuanto más lo pensaba, más dudas le asaltaban a Antonio. En el sendero que salía de la casa vio a Harry. El perro lo saludó con un sonoro ladrido y movió la cola. ¿Sabes, Harry? Dicen que nuestra Sofía mató a ese hombre. Antonio necesitaba hablar con urgencia. ¿Crees que esta es su manera de vengarse de él? Pero ella no es una asesina. Me pregunto si sabe que ha sido acusada de un crimen, y todas las pruebas apuntan a ella. ¿Dónde se esconde? Aunque, si hay dinero, eso no es un problema. Quizá ya haya volado a Estados Unidos. ¿Tú qué crees? Con estos pensamientos, Antonio se montó en la bicicleta y se dirigió al trabajo, con la esperanza de enterarse de algo nuevo en el mercado. Al acercarse a los puestos del mercado, Antonio se dio cuenta de que unos hombres de paisano estaban colocando carteles. En los folletos había una orden de búsqueda y captura contra Sofía, con un número de teléfono al que llamar si alguien la veía. Había una recompensa por la captura de Sofía. Y había muchos de esos folletos por toda la ciudad. La están cazando, pensó Antonio, y se enfadó. Le cabreaba la rapidez con que los detectives sacaban conclusiones. En el mercado ya corría el rumor de que una loca maníaca vagaba por la ciudad y mataba a jóvenes. Ocupándose apresuradamente de sus asuntos, el muchacho se apresuró a volver a casa. De camino a casa vio a la gente leyendo panfletos y dando vueltas a la cabeza con la esperanza de encontrar al culpable y conseguir dinero por ello. Cuando llegó a su choza, Antonio empezó a asearse para tranquilizarse. Deseó no haber preguntado nunca dónde vivía su amigo. Tampoco sabía en qué hotel se iba a alojar, aunque en las circunstancias actuales era peligroso alojarse en esos lugares. El muchacho no terminó sus asuntos hasta bien entrada la noche. Pero el pensamiento de Sofía no le abandonó. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos golpes en la puerta. ¿Ha venido Roberto de visita?, pensó Antonio, y entonces la puerta se abrió. Entró alguien vestido con un chándal y una capucha que ocultaba completamente su rostro. Tras asegurarse de que no le seguían, el hombre cerró la puerta y miró a Antonio. Era Sofía. Estaba asustada y muy delgada, le temblaban las manos. Antonio lo comprendió todo de inmediato. No era culpa de su amiga, se le notaba en los ojos. Sirviéndole en silencio una taza de té caliente y poniéndole delante un enorme bocadillo de jamón y queso, esperó a que Sofía lo contara todo por sí misma. La chica se abalanzó sobre la comida. Solo después de haberse comido hasta las migas el pan pudo hablar. Me ha tendido una trampa. ¿Te imaginas? Hizo que pareciera que yo le había matado. Vigilé la casa durante mucho tiempo. Yo mismo vi por la ventana desde la calle cómo se cortaba la palma de la mano y empezaba a untar con esta sangre la camisa que atravesó con el cuchillo de cocina. Desparramó cosas y muebles, goteó sangre por el suelo hasta la puerta y luego se subió a su coche y se marchó. Conseguí grabarlo todo con mi teléfono. Pero no fui yo mismo a la policía, por si había conocidos allí, destruirían la cinta y yo iría a la cárcel. Tienes que llevar la tarjeta de memoria a los investigadores. Pero no se la dé al primer policía que veas, solo al que esté a cargo del caso. No te preocupes, pobrecita, estarás bien. Mañana por la mañana llevaré el vídeo al lugar indicado, y tú quédate aquí. Aquí no te encontrarán. Ese fue el trato.
La noche aterciopelada cubrió la cabaña y los jóvenes se durmieron. Harry, feliz, subió al sofá y se tumbó junto a Sofía. Por primera vez en 3 días había comido con apetito y ahora movía las patas, persiguiendo a alguien en su sueño canino. La mañana era soleada y Sofía se levantó de buen humor. Qué maravilla haber conocido a Antonio, aunque en una situación tan inaudita y horrible. Pero la chica creía que había sido enviado por un ángel de la guarda. O tal vez era uno para ella. Antonio se negó a desayunar, cogió la tarjeta de memoria y emprendió una misión. Tenía que encontrar al investigador y entregarle las pruebas. La casa de Sofía estaba en la otra punta de la ciudad. Era una mansión de lujo rodeada de cuidados jardines. Un estanque artificial cerca de la terraza estaba poblado de peces de colores. En una palabra, era evidente que allí vivía gente muy rica. Las casas cercanas también estaban muy bien construidas debido a la gran capacidad de sus propietarios. Al acercarse a la casa, Antonio se dio cuenta de que había policías dentro. Estaba claro que buscaban algo. En algunos lugares habían desenterrado el jardín, la ventana del ático estaba abierta. Buscan un cadáver, piensa Antonio. No entró por miedo a las consecuencias. El muchacho decidió mirar más de cerca y escuchar. Ojalá pudiéramos cerrar este caso e irnos de permiso, dijo el hombre de paisano, encerrar a esta ricachona y acabar de una vez. Estoy de acuerdo, respondió el otro hombre, los ricos se pelean para divertirnos, y que se maten entre ellos, lo nuestro es atrapar al criminal. Pero es extraño que no encuentren el cadáver ni a la mujer. ¿Y crees que hay un cuerpo? ¿Qué hay que pensar? La esposa lo mató, escondió el cadáver y se largó a Europa. Tienen mucho dinero. No nos compadecemos de gente como ella. No puedo salvar a mi esposa por una semana de vacaciones. Antonio se dio cuenta de que el vídeo no probaría la inocencia de Sofía. En primer lugar, la calidad del vídeo dejaba mucho que desear. La chica no paraba de cambiar a la cámara frontal debido a su excitación y, en segundo lugar, nadie lo necesitaba, salvo Antonio y la propia Sofía. Así que el tipo no renunció a la pequeña tarjeta de memoria y se la metió en el bolsillo de los vaqueros. Tengo que pasar desapercibido, sacar todo el dinero de la tarjeta y llevar a Sofía al otro lado de la frontera, pensó el tipo de camino a casa. Había tanto que hacer. Conseguir nuevos documentos para Sofía, encontrar a alguien que las hiciera cruzar la frontera y también cambiar de alguna manera la apariencia de su amiga. Antes de darse cuenta, Antonio había pisado la calzada. Un semáforo parpadeó y mostró luz roja para peatones, pero él, sumido en sus pensamientos, no se dio cuenta y siguió su camino. Los conductores de los coches paraban, tocaban el claxon y maldecían a voz en grito. Ya está bien de vivir. Resonaba en la autopista. Solo un conductor no gritó ni tocó el claxon. Estaba completamente borracho, así que no vio a Antonio caminando y chocó directamente contra él. El impacto fue tan fuerte que Antonio salió despedido varios metros. Los transeúntes corrieron y llamaron a la policía y a una ambulancia. El conductor borracho lloraba de miedo y Antonio estaba inconsciente. Cuando la ambulancia lo llevó a la unidad de cuidados intensivos, se despertó un momento y preguntó dónde estaba Sofía. Pero los médicos no entendieron sus palabras, y no les importó. Había una lucha por la vida humana, y ellos querían ganar esta batalla contra la muerte. Sofía esperó a Antonio hasta bien entrada la noche y deseó haberle comprado un teléfono. Harry, le dijo al perro, ¿dónde está tu amo? ¿Y si hago que lo metan en la cárcel? ¿O tal vez ha pasado algo? El perro la escuchó atentamente y gimoteó. Él también estaba preocupado porque su amado llevaba mucho tiempo fuera. Ya había buscado por toda la zona, pero no había encontrado ni rastro de Antonio. El perro no tenía ni idea de que el chico se había marchado a la ciudad en autobús. Sin esperar a Antonio, la chica cerró la puerta por dentro y se fue a la cama. El sueño no llegaba a ella porque sus pensamientos estaban en algún lugar lejano y completamente dedicados a su amigo desaparecido. Sofía se durmió hacia la mañana y por la noche escuchó con miedo a los lobos aullando a la luna.
Harry gimoteó temeroso y se acurrucó con todo su cuerpo contra su ama. En cuanto amaneció, Sofía se puso en pie. Tenía que encontrar a Antonio, pero era peligroso ir a la ciudad. Así que decidió acudir a sus vecinos, indigentes como Antonio y ella misma, considerando la situación. No muy lejos había una chabola con una mujer y un hombre mayor. Hablaban a menudo con Antonio, le ayudaron al principio con consejos e incluso con dinero. No era costumbre ir a la casa con las manos vacías, así que Sofía se llevó unos caramelos y un paquete de té. «Hola, vecinos», saludó a dos ancianos que escardaban un parterre de cebollas. Fue entonces cuando Sofía comprendió de dónde había sacado el chico la idea del huerto. «Que tengáis un buen día vosotros también», respondió Sofía alegremente. «¿Has estado ya en casa de Antonio?» «¿Dónde has estado?» «¿Dónde has estado, Antonio?» «¿Dónde?» «En el hospital. Ayer le atropelló un coche». «¿No lo sabías?» «No». Sofía se ofuscó, pensando que podría haberle pasado algo malo a su amigo, pero apartó ese pensamiento. Y ahora, había ocurrido. Los vagabundos le dijeron en qué hospital estaba Antonio y la chica corrió a casa. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué hacer. ¿Qué hacer ahora, Harry? No puedo ir a la ciudad. Me cogerán enseguida. Antonio no está bien. Todo por mi culpa. El perro se acercó a la chica y empezó a lamerle la cara. Aliviada, Sofía se sirvió un té fuerte y empezó a pensar qué hacer. Si iba ahora al hospital, la descubrirían y la entregarían a la policía. Y la cárcel estaba a la vuelta de la esquina. Lo más frustrante era que la chica no había hecho nada. Era la red hábilmente tendida por su marido, escondida en alguna parte. ¿Pero dónde? La policía vigilaba la casa, también sus amigos y compañeros. Nadie a quien pedir ayuda. Solo tenía a Antonio, y ahora él también estaba herido. Sofía se miró en el espejo. Estaba mirando el reflejo de una chica guapa con el pelo largo y rubio. Bueno, el pelo no son dientes, volverá a crecer. Con estas palabras la chica cogió las tijeras de jardinería y le cortó las trenzas hasta la raíz. Sofía se peinó y comprobó que su imagen había cambiado radicalmente. Estaba delgada y bien podría pasar por un chico. Así que buscó el viejo chándal de Antonio. Mientras tanto, en la sala de cuidados intensivos, Antonio recobró el conocimiento. Delante de él vio a una enfermera pelirroja. Se dio cuenta de que el paciente había abierto los ojos y salió corriendo de la habitación. ¿Cuánto tiempo lleva despierto? Un médico anciano estaba junto a la cama. Hace 2 minutos, respondió la enfermera. Tiene suerte, dijo el médico. No tiene nada roto, solo un hematoma y una laceración en el muslo que le ha hecho perder mucha sangre. Necesita una transfusión urgente, o puede que no sobreviva hasta mañana. Su único grupo sanguíneo es un tipo raro, B, negativo. Nadie más lo tiene. Y usted dice que tiene suerte, se molestó la enfermera. Esperaremos, se ha enviado una petición, dijo el médico y salió de la sala. Verónica, llamó la enfermera, hay un chico aquí, dice que es pariente del chico atropellado. ¿Le hago pasar? Déjalo, dijo cansada la enfermera. Un chico con una capucha en la cabeza corría por el pasillo. Se quitó la sudadera y se alborotó el pelo corto. Hola, soy el hermano del hombre que ingresó anoche. Le atropelló un coche. Qué oportuno, se alegró Verónica, necesita una transfusión de sangre. Deja que te hagamos un análisis de sangre, si encaja, ¿quieres ser donante? Vamos, aceptó Sofía, haciéndosela interesante. Media hora más tarde resultó que Sofía tenía el mismo tipo raro de sangre, lo que la sorprendió mucho a ella misma. Tras el procedimiento de transfusión, Sofía recibió algo de comida y reposo para recuperarse. Pero el pensamiento de la extraña coincidencia la mantenía ocupada. Así que decidió dar un paso arriesgado. Pidió una prueba de ADN, allí mismo, en un laboratorio de pago. Tuvo que esperar unas horas, así que Sofía se instaló en la habitación de Antonio.
Verónica ayudó al pobre chico en todo. Le llevó la cena a la habitación e incluso le dio una toalla y unas zapatillas para que estuviera más cómodo. Sofía sospechaba que la enfermera hacía esto porque Antonio le caía bien. Esto la favorecía, y el fugitivo no discutió. Sofía, por su parte, relajada y tranquila sabiendo que no la encontrarían, cometió un error fatal. Fue al baño de mujeres. La chica, cansada, había olvidado por completo que estaba interpretando el papel de un chico. Y esto lo notó Verónica, que empezó a vigilar a la extraña adolescente. Entonces, por la ley de la mezquindad, las noticias mostraron un reportaje desde el lugar del asesinato del marido de Sofía y, por supuesto, una foto de la propia Sofía. Verónica se quedó parada como fulminada por un trueno, porque ahora el asesino estaba en la habitación de la paciente. Al menos, eso creía ella. «Hola, ¿policía?» La asustada enfermera susurró al teléfono. «Venga, la chica que mató a su marido está en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad. Se llevaron a Sofía dentro de media hora». No sirvió de nada exhortar a la chica de que se trataba de un montaje. La pusieron entre rejas a la espera de juicio. Antonio abrió los ojos y no se dio cuenta de dónde estaba. Intentó levantarse, pero no pudo. Las fuerzas le habían abandonado y le dolía terriblemente el muslo. «Túmbate. No puedes levantarte», le dijo la joven enfermera, «has perdido mucha sangre en el accidente, pero debido a tu raro grupo sanguíneo, no han podido encontrar un donante». Entonces vino una chica extraña, vestida de hombre, y te dio su sangre. ¿Era Sofía? ¿Dónde está? Sí, creo que así la llamó el policía cuando la recogió. Esa chica es una asesina, ahora está en la cárcel. Yo fui quien llamó a la policía. Ella no mató a nadie, su marido le tendió una trampa para quedarse con la herencia. Pero él intentó matarla primero. Yo la salvé. No lo sabía, dijo la enfermera en voz baja. Lo hecho está, contestó Antonio frunciendo el ceño. Y, por alguna razón, también ordenó una prueba de ADN para comprobar tu relación con ella. Pero no pudo retirarla, se la llevó la policía. Aquí están los resultados, le dio a Antonio un sobre cerrado. Con manos temblorosas, el chico abrió el sobre y leyó rápidamente lo que allí estaba escrito. Resultó que Sofía y Antonio eran parientes muy cercanos, muy probablemente hermanos. «No puede ser», exclamó Antonio. «Sofía y yo somos parientes». «No lo entiendo». La enfermera lloró y pidió perdón a su novio por no haber seguido adelante y haber entregado a un inocente a la policía. «¿Cómo te llamabas?», preguntó Antonio. «Me llamo Verónica». «¿Por qué?» «Eres una buena persona», sonrió el enfermo. «Siempre que me despierto estás delante de mis ojos. Pensaba que eras un ángel y yo ya estaba en el otro mundo». «No digas eso, te curarás y sobrevivirás a todos». Verónica se alegró de que el chico que le gustaba también estuviera interesado en ella. «Pero, ¿qué va a hacer Sofía ahora que no sabe que soy su hermano?» «Se le arruinará el negocio, sin marido, suyo y de ella. La competencia lo hará todo pedazos». «No te preocupes, mi padre es notario. Le invitaré aquí y él te dirá lo que tienes que hacer». A Verónica le gustaría compensar a Antonio. Por la tarde vino el padre de Verónica. Estudió el caso, se llevó los resultados de la prueba de ADN y dijo que volvería en 2 días. Mientras tanto, Verónica hizo todo lo posible por ayudar a Antonio a recuperarse. Le dio masajes, le aplicó pomadas reparadoras musculares y otros productos médicos. Pronto Antonio pudo andar, solo con una ligera cojera en la pierna derecha. El notario volvió con buenas noticias. En primer lugar, visitó a Sofía en la cárcel, le dio ropa y comida y le informó de que, como sospechaba, Antonio era su hermano. En segundo lugar, Antonio era legalmente miembro de pleno derecho de la familia de Sofía y, por tanto, propietario de la fortuna que sus padres le habían legado. Además, Sofía había dado su consentimiento para que su hermano fuera el director general de su empresa.
Todo esto estaba documentado. Antonio no supo cómo procesar la información y guardó silencio durante toda la velada. De repente, oyó un llanto suave. Era Verónica llorando. ¿Por qué lloras? Ahora eres un hombre rico y yo solo una enfermera. Creí que seríamos pareja cuando salieras del hospital, pero ahora estarás rodeado de muchas señoras ricas. Niña tonta, Antonio acarició cariñosamente la cabeza de Verónica. ¿De verdad crees que echaría de menos a una chica que fue tan amable conmigo cuando no era más que un vagabundo? Niña tonta, por Dios. Verónica miró sorprendida a Antonio, se olisqueó con acento agudo la nariz respingona y sonrió. Estaba contenta. Por fin había encontrado a alguien que la comprendía y la apreciaba. La pareja habló largo rato, abrazados, mientras los pacientes que pasaban sonreían ante tan agradable espectáculo. Por la noche, Antonio no pudo dormir durante mucho tiempo. No podía creer cómo su destino cambiaba cada día. Al día siguiente vino el médico y le dijo que Antonio iba a ser dado de alta. Una hora más tarde se dirigía a la cárcel para visitar a Sofía. Cuando la llevaron a su encuentro, vio que había adelgazado mucho y estaba pálida. El encarcelamiento no le hacía ningún bien y era urgente sacar a su hermana de allí. «Tienes que vivir en mi casa, es decir, en nuestra casa», dijo Sofía con firmeza. «Oh, ¿y Harry sin ti? Se morirá de hambre». «No se morirá. Roberto no lo dejará. Y tenemos buenos vecinos, ¿sabes?» Se sorprendió mi hermano de que su hermana pensara en el perro y no en ella misma. «Pues llévatelo a casa y tráeme un abogado. Aquí he escrito una orden para su nombramiento. Mi secretaria personal está ahora a tu disposición. Ella se lo explicará todo. Puedes confiar en ella. Además, Antonio, cómprate un traje decente». A Antonio le hizo mucha gracia oír a su hermana llamarle así cariñosamente. Así le llamaba su madre. Despidiéndose, Antonio corrió a su choza a buscar a Harry. El perro gimoteó y lloró al ver a su querido amo. Las lágrimas corrían por la cara del perro y no se separó ni un paso de Antonio. Tuvieron que cogerlo en brazos y sentarse así durante unos minutos. Todo en la casa estaba intacto, incluso la tarjeta bancaria estaba sobre la mesa. Harry conocía bien su trabajo. «Ya está, amigo, vámonos a vivir a otra casa», dijo Antonio y llamó a un taxi. Ahora por fin tenía teléfono. Por el camino pararon en casa de los vecinos y Antonio les dio las llaves de su casa a sus abuelos, que se alegraron mucho. La suya era una chabola que se caía a pedazos, y tampoco estaba muy decorada. Antonio ya no se escondía delante de la casa de su familia, como la última vez, sino que era el legítimo propietario. La secretaria de Sofía ya le estaba dando la bienvenida en el porche. «Hola, señor Torres», le saludó la mujer, «por favor, pase a la casa. Todo está listo para su llegada». Y para el perro, la secretaria le dirigió a Harry una mirada apreciativa. «Llamaré al peluquero». Antonio no tenía ni idea de quién era un peluquero, pero accedió, porque aquella mujer era muy comercial e insistente. Cuando entraron, Antonio quedó sorprendido por el lujoso mobiliario de la casa. «Dios mío, qué belleza, y cómo aguantaba Sofía mi chabola». Se maravilló el muchacho. Más aún le asombró la cena preparada por el ama de llaves. Un poco más allá, en la cocina, también había sitio para dar de comer al perro, lo que hizo las delicias de Harry. Después de comer con la secretaria, el nuevo casero miró a su alrededor y se disponía a salir al jardín, pero la mujer lo detuvo. «Señor Torres, he tenido la osadía de encargar para usted un vestuario a mi gusto, basado, por supuesto, en los deseos de la señora Torres». «¿Se lo prueba?» Por supuesto. Antonio se sintió como en Pretty Woman, solo que ahora el Pretty era él mismo. Resultó que el secretario tenía un gusto excelente. Todas las prendas que había elegido le sentaban bien a Antonio y eran de su talla. Media hora más tarde llegaron dos artesanos, un peluquero para Antonio y un peluquero para Harry. Y, una hora más tarde, ambos amigos habían cambiado hasta quedar irreconocibles.
Estás muy guapo, le dijo el chico a su perro Harry, y yo estoy igual de guapo. Tras estas palabras, incluso la severa secretaria sonrió. Por la noche llegó su padre con Verónica. La muchacha quedó sorprendida por la suntuosa mansión, pero aún más por la transformación de Antonio. Ante ella no estaba el vagabundo del que se había enamorado, sino un auténtico hombre de negocios y, sencillamente, un joven atractivo. Mientras Verónica se familiarizaba con Harry y paseaba con él por el jardín, los hombres se dedicaban a sus negocios. El padre de Verónica no solo era notario, sino que también tenía un bufete de abogados. Así que se hizo cargo del caso de Sofía a petición de su hija. Entonces, dijo el abogado, los investigadores me han dado una información interesante que también te concierne a ti. Sofía fue adoptada de niña por una pareja adinerada. Resulta que os separaron, aunque la ley dice que deberíais haber sido dados en adopción juntos. Los futuros padres de Sofía no querían un niño, así que pagaron al director del orfanato para que os separara. Pero también tenían un acuerdo por el que el hermano de la niña, es decir, tú, sería entregado a buenas manos, lo que al parecer no ocurrió. Fuiste adoptado por una pareja poco fiable que no fue debidamente investigada. Esto fue facilitado por el propio director del orfanato, que, como ellos, era bebedor. Así que acabaste con una familia de alcohólicos que, a juzgar por tu reciente situación, te han arruinado la vida. Sí, mala suerte para mí. Pero mi madre adoptiva seguía queriéndome, aunque luego se casara por segunda vez sin éxito. Seguirá siendo mi madre. ¿Quieres encontrar a tu verdadera madre? Preguntó el abogado. Sí, quiero, dijo Antonio brevemente y frunció el ceño. Antonio pasó toda la semana conociendo la empresa. Le ayudaron el director comercial y la secretaria personal de Sofía. Antonio ya había sido presentado al consejo como copropietario de la empresa. Tuvo que prepararse para cada reunión hasta altas horas de la noche. Así que hoy estaba sentado en el despacho del padre de Sofía, leyendo el papeleo. Harry dormía a su lado, se aburría mucho sin Antonio y Sofía y seguía la cola del ama de llaves, que, al ser una mujer amable, estaba muy encariñada con el perro. De repente, a Antonio le pareció oír el crujido de la puerta principal. Apagó la luz del estudio, sacó una linterna y se escondió debajo de la mesa. El perro dormía como un muerto y no percibía nada. Se oyeron pasos agudos y la puerta del estudio se abrió silenciosamente. Antonio recordó todas las películas de terror que había visto alguna vez. ¿Será un fantasma?, pensó el muchacho con miedo. Pero Harry no creía en fantasmas y ladró al intruso. ¡Ay, eso duele! ¡Suéltame, suéltame, maldito perro!, gritó el fantasma, y agitó los brazos hacia Harry. Pero el perro lo agarró rígidamente por el tobillo y lo mantuvo en esa posición, gruñendo y apretando poco a poco las mandíbulas. Antonio, sin perder un segundo, encendió la luz y sacó el cinturón de sus pantalones. Un hombre encapuchado se encontraba en medio de la habitación, intentando zafarse de un enorme perro negro que en cualquier momento podía arremeter contra su enemigo y despedazarlo. Esto era algo que ni siquiera el amo de Harry se había esperado. «Manos atrás», gritó Antonio, «o haré que el perro te muerda el cuello». El hombre, obediente, puso las manos a la espalda. Antonio se las ató fuertemente con una correa de cuero. «Harry, siéntate», ordenó el muchacho. El perro retrocedió obedientemente y se sentó a su lado. El hombre miró aturdido por debajo de la capucha. «Siéntate en la silla y no te muevas», le dijo Antonio al hombre. «Harry, vigila». El perro, gruñendo, se acercó al desconocido y se sentó frente a él, dispuesto a embestir a cualquier movimiento. Antonio echó hacia atrás la capucha de la cabeza del ladrón. Era Alejandro, el marido supuestamente asesinado de Sofía. Antonio llamó a la policía, informando de que habían entrado ladrones en la casa, sin querer revelar aún su identidad. «¿Quién es usted?», preguntó el marido. «No es asunto tuyo, asesino»,
respondió Antonio. Tras estas palabras, Alejandro se encogió inmediatamente y se hizo más pequeño. Estaba asustado y temblaba. Comprendió lo que Antonio quería decir. Mira, chico, no sé quién eres, ni me importa. Déjame ir y compartiré contigo la fabulosa riqueza. En esta caja fuerte, el marido de Sofía señaló con la cabeza un viejo escritorio hecho a mano. Hay tesoros, diamantes, acciones, dinero y valores. ¿Por qué no lo comparto contigo? Y tú me dejarás marchar y no le dirás a nadie que he estado aquí. Un ladrón debería ir a la cárcel, reprendió Antonio. Vaya, llevaba mucho tiempo queriendo decir esa frase, dijo Antón y abrió la puerta para el equipo de respuesta rápida que había llegado rápidamente. Hola, pasen, está ahí. El marido de Sofía resultó ser tan desafortunado ladrón como asesino. El investigador, disculpándose, dejó que Sofía se fuera a casa. Su marido, ahora exmarido, se enfrentaba a una larga pena de prisión. La hermana y el hermano, tras repartirse a partes iguales todos sus bienes muebles e inmuebles, siguieron trabajando en el caso de su padre, que en su día los había separado sin piedad. Verónica, que se había convertido en la prometida de Antonio, también vivía con ellos. Más tarde confesó que su hijo de 5 años vivía en el pueblo. Su niñera lo lleva a veces al aire libre a su tierra natal. Para conocer al niño, Antonio y Sofía, acompañados por Verónica y su padre, fueron a visitar el pueblo, que estaba a solo 15 kilómetros de la ciudad. Aquí solo había 10 casas y la naturaleza era una delicia para la vista. Ha llegado mamá. Un niño corría por el prado para recibir a los recién llegados. Una mujer de 50 años y rostro amable les seguía. Los invitados entraron en la casa para ordenar los regalos que habían traído. Hola, dijo Antonio al niño, ¿quieres que sea tu padre? ¿Eres bueno? Preguntó el niño. Es muy bueno, dijo la madre a su hijo. Entonces, sí. Las mujeres empezaron a preparar una cena festiva y los hombres salieron al patio. Mientras Sofía ponía la mesa, se fijó en una vieja foto de bebé. Mostraba a unos bebés, un niño y una niña con su madre. ¿Quiénes son esos niños? La mujer, que no se esperaba la pregunta, miró asustada a su alrededor y se cubrió la cara con las manos. Sí. Una vez pequé al dejarlos en un orfanato. Entonces solo tenían 6 meses. Mi marido había muerto de un accidente de borrachera y yo había enfermado de aburrimiento, y nadie creía que lo lograría. Llamé a nuestra enfermera y le pedí que me ayudara a instalar a mis hijos. ¿Y si me pasaba algo y los niños se quedaban en una casa vacía a morir de hambre y frío? Así que los llevó al orfanato, y yo solo pude escribir una renuncia, porque ya no podía caminar por mí misma. Pero los médicos me dieron una paliza y me salvaron la vida. Recuperé la salud y quise traer de vuelta a mis hijos. Pero era demasiado tarde, nadie quería decirme dónde estaban mis hijos. Solo me dijeron que habían entregado a Sofía y Antonio a familias diferentes. Al parecer, nunca volveríamos a vernos. La mujer sollozaba, y Sofía no podía levantarse de la silla. Se le habían acolchado las piernas por el repentino descubrimiento. Su madre viva estaba sentada frente a ella. No una madre cualquiera, sino una madre a la que el destino había obligado a renunciar a sus hijos. «Antonio. Antonio», gritó su hermana. Antonio y el padre de Verónica vinieron corriendo. Pensaron que algo malo había ocurrido. Llevaban demasiado tiempo viviendo en tensión. Nunca llegamos a conocernos de verdad. Sofía se volvió hacia la mujer que era su madre. Me llamo Sofía y este es mi hermano Antonio. Crecimos en casas de acogida diferentes y hace poco que nos enteramos de que somos hermanos. Mis hijas, gritó la mujer, por favor, decidme que sois queridas y que habéis tenido que vivir sin mí. Mamá, dijo Antonio en voz baja, y abrazó primero a su madre. Segundos después, ambos fueron abrazados también por Sofía. ¿Y por qué todos abrazan a mi niñera?, preguntó el pequeño y corrió a abrazarle también. Ahora es tu abuela, dijo Antonio.
Aquel día ninguno de los adultos se fue a la cama antes del amanecer. Solo el nieto feliz, que encontró a la vez a la tía y a la abuela, olisqueaba tranquilamente sobre el suave vellón del pueblo. Los adultos se dijeron muchas palabras y se disculparon. Al día siguiente se decidió que aquí se construiría una granja corporativa para suministrar productos lácteos a la enorme explotación de Sofía y Antonio. La granja sería dirigida por su madre, que había trabajado en una explotación ganadera toda su vida. Al final del verano, Antonio y Verónica celebraron su boda en el pueblo con familiares y amigos. La celebración fue entrañable. Harry encontró un nuevo amigo en el niño y le seguía a todas partes. Pronto la vieja casa fue sustituida por una nueva y sólida, con terrazas abiertas y jardín. Solo quedaba una cosa en su lugar, una pequeña fotografía en blanco y negro en un viejo marco de madera con la imagen de dos bebés sonrientes. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.